Mencionados, muy pero muy buenas noches. Es un placer estar una vez más con ustedes y hoy más que nunca, porque somos 1000. Somos 1000 los suscriptores ya en el canal de YouTube y eso hay que saber agradecer. De mi parte y de todas las personas que han formado y que forman parte de Dimensión 593, mis sinceros agradecimientos. Gracias por ese apoyo, gracias por permitirnos ir creciendo en este canal. Y recordarles que nos pueden además escuchar en nuestra casa madre o el Robot Media. Recuerden que pueden descargarse la aplicación del Robot Media tanto para iOS como Android. Buscar en el canal de podcast, buscar en el canal de video. Ahí estamos como Dimensión 593 y están todos nuestros episodios disponibles para ustedes. Además, nos pueden escuchar en vivo los días martes a las 10 de la noche también por la señal de All Robot Radio. 1000 suscriptores, no lo puedo creer. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Dimensión 593. Y esta noche para celebrar, para alegrarnos por esta noticia con la que amanecimos hoy de ser 1000 suscriptores, pues vamos a hablar de uno de los casos, ¿cómo lo llamaríamos? Experimentos tétricos, reales, pero a la vez fascinantes y científicos, como es la historia de Robert Cornish. Es Robert Cornish, el nombre de este científico que nació en 1894. Y entre los casos extraños de la medicina, pues este es el caso más extraño de la misma. Robert Cornish fue un fenómeno, un chico superdotado que se graduó de la Universidad de California en Berkeley a los 18 años y obtuvo su doctorado a los 22. Esto era algo totalmente excepcional en la época. Trabajó en muchísimos proyectos, entre ellos uno que permitía leer periódicos bajo el agua con unos lentes especiales. Uno de los experimentos que a mí me llama más la atención porque yo hubiese creado periódicos que no se desgasten con el agua, pero bueno, en este caso, para esa época era importante crear lentes con los que se pueda leer bajo el agua. Y este no fue el único experimento que Robert Cornish buscó patentar. Es más, dedicó mucho de su vida a buscar experimentos que pudiese patentar, ya que para inicios del siglo XX, patentar un experimento o inscribir un experimento le daba a un científico un prestigio ilustrado. Entonces, Robert Cornish pasó por muchas invenciones y muchísimos experimentos inútiles que no sirvieron para nada. Pero fue en 1931 cuando una idea se sembró en su mente. La idea de reanudar la vida a los muertos. Y por eso es que muchas personas lo conocen como el Frankenstein real, el Dr. Frankenstein real, porque la idea que él tenía era traer a la vida una vez más a aquellos seres que habían fallecido. Cornish para ese momento trabajaba en el Instituto de Biología Experimental y decidió que antes de poner sus experimentos a funcionar, a experimentar con seres humanos, quería perfeccionarlos en animales. Y es así como el 22 de mayo de 1934, él adopta 5 perros que los bautiza con el nombre de Lázaro. Lázaro es este personaje bíblico, el cual es resucitado y traído de vuelta a la vida. Y justamente él adopta este nombre para sus 5 perros y les pone Lázaros 1, 2, 3, 4 y 5. Primero, a estos perros los asfixia con un gas nitrógeno y luego espera a que permanezcan muertos durante 10 minutos para empezar a aplicarles su técnica. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso. Estos intentos y todas estas cosas que empezaba a crear Robert Cornish los empezaron a ser publicados más que por revistas científicas, por revistas de la época como eran por ejemplo la Time o el Modern Mechanic o el New York Times. Eran los periódicos y las revistas que estaban detrás de cada uno de los avances científicos de Robert. Y justamente la revista Time en 1934 reporta que los 2 siguientes animales sí fueron resucitados. Eso sí, con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas y ciegos y con importantes daños cerebrales, estos perros vivieron meses en la casa del científico.
La prensa estaba extasiada, aunque la cobertura era modesta aún. Un artículo de la desaparecida revista Modern Mechanic de julio de 1934 describe someramente los sucesos de Lazarus 4, que sin prejuicio de la experiencia exitosa en primer lugar, había ya logrado coordinar leves movimientos, sentarse sobre sus patas traseras y empezaba a consumir cerca de 1 libra de carne al día. El perro estaba ciego, no podía estar solo, pero aún así los resultados alentaban a Cornish para lanzar una nueva serie de experimentos. Y esto generaba que el morbo y el interés de varios medios continuaran. Sin embargo, el perro Lazarus IV no estaba del todo consciente. De alguna manera, el rigor mortis había deteriorado el centro de su cerebro. No era sino hasta que fuera restaurada su conciencia y fluidez de movimiento a cabalidad cuando el Dr. Cornish consideraría su experimento un éxito. También Cornish consentía la publicación a discreción de la bitácora que algún asistente describía el avance y comportamiento de los especímenes de los que él iba trabajando. Estas bitácoras están desaparecidas, desaparecieron completamente. De estos registros solo quedan las descripciones de los días 13, 14, 15, 16 y 17 sobre el proyecto de Lazarus. Años después, en 1947, Cornish anuncia que estaba listo para realizar un experimento con humanos. Thomas McNaughton, un prisionero condenado a la pena de muerte, se ofreció como voluntario para servir como conejillo de indias. Pero el estado de California denegó la petición. Temían que si el experimento funcionaba, tendrían que dejar libre a McNaughton porque la ley penal impide mantener bajo arresto a personas discapacitadas fuera de sus facultades, incluyendo los protegidos por el fuero político y personas sin voluntad. Su método y modos de proceder no eran muy complejos, no más que la escrupulosa preparación de una fórmula y el cálculo de los efectos y las manifestaciones somáticas del rigor mortis. El eje pragmático de su plan consistía en una tabla de balanceo, algo así como lo que, por lo menos en mi país, supongo que en algunos países, es este juego de niños que se llama sub y baja. Esta tabla de balanceo o vaivén se utilizó para dinamizar el flujo sanguíneo en los pacientes recientemente fallecidos para, a continuación, inyectar una combinación dosificada de epinefrina, adrenalina y anticoagulantes, mientras continuaba la oscilación con el sencillo mecanismo diseñado para tales propósitos. Haciendo a un lado el estereotipo ridículo del científico loco, del médico frustrado y demás, Cornish tenía un perfil psicológico promedio, mientras que sus objetivos científicos eran poco convencionales. Su interés por la idea de la resurrección o la reanimación no tenía aparentemente otros objetivos que comprobar sus hipótesis sobre una práctica que él pretendía patentar al pasar unos años hasta que sus experimentos sean tomados en serio. Como les dije al comienzo, una vez más, lo único que buscaba Robert Cornish en este punto era patentar un descubrimiento para él tener fama y ser científicamente reconocido. Aunque bajo disimulo y tras bastidores había un entero morbo, ya no por la muerte como culminación de los procesos presentes de la vida, sino más bien encontrar una posibilidad metafísica del retorno, lo cual se produjo en un desprestigio a su carrera por lidiar con esoterismos. Después de todo, no se puede afirmar con certeza que las intenciones solo eran clínicas, y por otro lado que era un cuestionamiento al método científico y en particular un puro interés por los efectos químicos de la muerte en los organismos. Ciertamente Robert Cornish no fue el antecedente más lejano, como da cuenta Christopher Bourne en algunos artículos, y desde luego el estudio de la rama dorada de Fraser, en el que se examinan los ritos antiguos de la palingenesia y la reanimación en la India, Rusia y varias culturas, pasando por los experimentos del transcurso entre los siglos XVIII y XIX de Giovanni Aldani y Andro Ure, que dedicaron parte de sus vidas a un mismo objetivo: reanimar los cadáveres de las personas y animales mediante el uso de la electricidad.
Si quieren saber un poco más de Giovanni Aldani, por lo menos, pueden buscar en los episodios de Dimensión. Nosotros tenemos un episodio dedicado justamente a este científico que también trajo consigo varias revoluciones en esta área. En los tiempos en que vivió Robert Cornish era casi desconocido el famosísimo cuento de El Reanimador de Lovecraft. Así que la referencia de dominio público sobre lo que estaba sucediendo, era Frankenstein. Y además, Universal la había estrenado en 1931. De modo que se prestó justamente a la burla, la superstición y el chacoteo. Por su parte, Cornish evitó convertirse en una figura pública durante algún tiempo y solo se registraron unos pocos artículos, al menos en medios impresos de gran tiraje. En 1935, los directores de cine Eugene Frank y James P. Hogan le ofrecieron participar en una película aprovechando su relativa fama. Cornish sorprende a propios extraños al aceptar actuar en el papel de Robert Cornish. ¿Creen ustedes que sería un buen papel que él pudo haber interpretado? Frank y Hogan fueron influyentes para que el cine de explotación se volviera viable económicamente desde los grandes estudios, en este caso Universal. La película explotó un tema que, sin ser tabú, desconcertó al público, distribuidores y exhibidores por ser demasiado inmediata y por encajar, o mejor dicho, por no encajar propiamente en el cine de terror, a pesar de ser obscura, divertida sin proponérselo y decepcionante. Poco se conoce de Robert Cornish después de haber actuado. Además del caso de 1947, del que casi no se cuenta con información, salvo que luego de haberse apartado gradualmente de la comunidad científica de la Universidad de California, pero escandalizado a todo Estados Unidos, en gran medida ayudando por su cada vez más cercano y conflictivo contacto con la cultura popular a través de revistas amarillentas como Popular Mechanics, continuaba sus investigaciones sobre la llamada animación suspendida, técnica que ha influido y ha sido adoptada como un procedimiento alternativo de los especialistas del Centro para la Investigación de Resucitación SAFAR en Pittsburgh. Este centro existe como el Pittsburgh SAFAR Center for Restoration Research. Así, Cornish fue precedente de Peter Safar, quien fue vital para la sistematización de las técnicas de reanimación y fue nominado 3 veces al Premio Nobel de Medicina. En 1967, Ettinger publicó el libro The Prospect of Immortality, que comenzaba diciendo: la mayor parte de los que ahora estamos respirando contamos con notables posibilidades de seguir disfrutando de la vida física después de haber muerto. Tenemos probabilidades medidas científicamente con sobriedad de revivir y rejuvenecer cuerpos. El tono y la forma de expresarlo pueden parecer un anhelo fantástico, pero viniendo de los 60, pues no lo es tanto. La comunidad científica de línea dura, desde luego, no dejó de refutar algunas teorías de Ettinger y de su referente, Cornish, por considerarlas charlatanas, falsas, y no cesaba de cuestionarlas. Pero la opinión pública sabía que sus ideas igualmente eran apoyadas por el deseo casi maniático de prolongar la esperanza de vida más allá de los límites según las condiciones de la época. Este científico californiano, sin ser un rompeparadigmas en la ciencia y sin ánimos de recibir los más grandes reconocimientos, estableció un anclaje en la medicina moderna con aspectos poco explorados en la medicina occidental, a pesar de que la idea de la reanimación tiene antecedentes muy remotos y el interés en ella no había sido muy grande por la ciencia médica, o bueno, no por la ciencia seria. Las experiencias de Robert Cornish, con todo y amarillismo que lo rodeó, exagerando algunas crónicas de la prensa que lo cubrió para vender, dejaron entrever que de cualquier forma él fue uno de los atacantes cáusticos de aquellas metodologías de los años 30. Pero él no fue consciente de esto. La atención mediática abandonó a Cornish muchos años hasta que falleció a los 69 años.
Las desdefiniciones de la muerte, en gran medida motivada por los cambios drásticos de la ciencia en el siglo XX, le dan a Cornish un lugar poco privilegiado. El nacimiento de la medicina intensiva permitió progresivamente avanzar en el desarrollo de técnicas de sustitución de funciones orgánicas deterioradas o perdidas. La respiración, el trabajo cardíaco, la alimentación o función renal. Efectivamente, hoy la medicina es capaz de mantener artificialmente de forma prolongada las funciones respiratoria y cardíaca, lo que refuerza la evidencia de que no se asienta en ellas la esencia de la vida humana. El mantenimiento artificial de las funciones cardíacas y respiratorias las desplazó definitiva de la noción de muerte, por lo que fue imprescindible encontrar nuevos criterios que determinaran cuándo un ser humano había dejado de existir o de ser. Lo cual escapa a la disciplina propiamente médica y hace que otros saberes se acerquen para poder seguir siendo campo fértil de las eternas incertidumbres. Bertrand Russell lo expresó con imponderable claridad. Creo que cuando muera habré de pudrirme y nada de mi ego sobrevivirá. Robert Cornish fue un científico que llevó a cabo unos experimentos bastante técnicos y estuvo muy cerca de conseguirlos. Es más, dos de sus últimos experimentos con Lazarus 4 y 5 funcionaron muy cerca, pero el no tomarlo en serio, el creer que sus ideas no eran reales o pensar que lo que él estaba proponiendo no tenía ningún fundamento hizo que simplemente se pierda entre el amarillismo de la prensa. ¿Era ético lo que él proponía? ¿Podemos volver a la vida con simplemente un poco de electricidad y saber fluir nuestra sangre? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la ciencia no le da el espacio que él se merece. La doble moral de los años 30 condenaba y al mismo tiempo difundía con morbo los experimentos de Robert Cornish. Es más, el gobierno estadounidense estuvo muy al pendiente de sus descubrimientos. ¿Será que esos descubrimientos y las bitácoras perdidas de Robert Cornish sirven para algo más en estos tiempos? ¿Tuvieron otro propósito? No lo sabemos. Somos 1000 seguidores y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Dimensionados, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Gracias por esas suscripciones. Los invitamos a seguirse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, a seguir dando sus likes, a dejarnos sus comentarios. En estos 1000 seguidores no me queda sino agradecer a Cristian Ruiz, que comenzó conmigo este canal y este podcast, a Duanji, que estuvo su temporada, a Juliet, que ha estado últimamente, ojalá Juliet ya vuelvas, a Cristian Jacome, que ha estado detrás de todo este proyecto, siempre impulsando a que Dimensión siga adelante, y a todas aquellas personas que por interno nos escriben y nos dicen, oigan, sigan, tengo este tema, me pasó esta historia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta temporada y en estos 1000 suscriptores. Muchísimas gracias. Los esperamos, como les decía, en nuestra casa. Pueden visitarnos tranquilamente en All Robot Media. Suscríbanse a All Robot Media. Sigan a All Robot Media. Descarguen la aplicación y déjennos por ahí todos sus comentarios. Pueden tranquilamente escribirnos también en nuestras redes sociales, Dimensión 593, o enviarnos cualquier suceso paranormal o carta o comentarios que quieran a nuestro correo electrónico dimensión593.es@gmail.com. Salgan a la calle, miren al cielo, busquen luces extrañas, tómenle fotos, envíennoslas, cierren bien la puerta de su casa, revisen dentro del armario, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, porque él, al igual que ustedes, no sabe qué la ciencia nos deparará o qué es lo que la ciencia actualmente nos está ocultando. Que la pasen muy bien, que la paz los acompañe, que les vaya bien en este día y muchas gracias. Esto fue Dimensión 593. Hasta la próxima.
Esto fue Dimensión 593.